Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, es el tiempo del centro del país. Otro de los grandes temas que ha estado orbitando la agenda informativa es todo lo relacionado entre Estados Unidos y Ucrania. Esto que ha ocurrido y que ha tensado ciertamente la relación entre ambas potencias y que, bueno, pues ha puesto los ojos del mundo en lo que está ocurriendo con la decisión de Vladimir Putin de enviar casi 100,000 hombres a la frontera con esta nación, con Ucrania, lo que está sucediendo con Estados Unidos y el discurso de las potencias, miembros de la OTAN, todo lo que está sucediendo con los aliados también de Rusia y como ven esto, quienes se suman, quienes no se suman, lo que está alrededor también de la decisión de Vladimir Putin y esta añoranza de lo que representaba la Unión Soviética de hace ya muchos años, que hoy ya no existen los mapas, pero que en la ideología le mueve mucho a Vladimir Putin, por lo que hemos escuchado de expertos que ven la agenda internacional y lo que significa o lo que podría significar un apoyo, respaldo de la OTAN en esa zona del mundo y lo que le inquieta en este momento a la Rusia actual y al propio Vladimir Putin, un personaje que tiene en las dirigencias de ese país, en las riendas de ese país ya varios años y que se está perpetuando, se está perpetuando ahí por otros años más, lo que quizá dure de vida. Así que, bueno, pues esto es lo que se plantea. Y nosotros, en el espacio informativo que tenemos de 5 a 6 de la tarde, nos dimos a la tarea de buscar mexicanos y experiencias de personas que viven en este momento en Kiev, en la capital de Ucrania. Y contactamos a Yair Brenis, que es un mexicano que vive en Kiev, él se desarrolla en tecnologías de la información, y platicamos de lo que se vive y de lo que dicen, lo que la propia embajada mexicana ya los contactó a todos los mexicanos que radican en aquella nación. Aquí tenemos parte de esta charla de lo que recuperamos esta semana en momentos donde se está elevando mucho la atención en aquella región del mundo. Yair, ¿qué hora tienes ahorita en Ucrania? Ya en Kiev te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Buenas noches para ti. Hola, buenas tardes. Ahorita es la 1:30 AM. 1:30 de la madrugada en un invierno fuerte y crudo en aquella zona del mundo, Yair. Pues ya acostumbrado, ¿sabes? Está entre -5 y -20 grados. ¿Cuántos años tienes viviendo en Ucrania? 8 años. ¿Qué has visto en la evolución de vida que tienes en Ucrania de los últimos años y particularmente lo que ha ocurrido en el último tramo de la vida con estas tensiones que vive el mundo y por lo que se ha dicho desde Estados Unidos y lo que se ha dicho desde Moscú, Yair? Pues mira, la relación entre Ucrania y Rusia es una relación muy complicada. Es una relación de odio y amor. Odio porque, bueno, tienen muchas diferencias, principalmente en el destino que debe tomar el país. Y amor porque tienen lazos familiares muy cercanos, lazos de sangre. Hay mucha gente aquí que tiene familiares en Rusia, muchos rusos que tienen familiares en Ucrania. Entonces, es una relación muy complicada. La cosa se intensificó desde 2013, cuando fue la revolución ucraniana, cuando el presidente que estaba tuvo que salir, que él era, digamos, por Putin, y bueno, él salió y entró en lugar de él el presidente llamado Poroshenko, y él comenzó a hacer muchos cambios para llevar a Ucrania más cerca de la Unión Europea. Uh-huh. Esto causa tensión. Putin no quiere que Ucrania se una a la OTAN porque lo considera como una amenaza para los intereses de Rusia. Y es ahora, bueno, lo que genera el conflicto. Y bueno, más hace 4 años, cuando comenzó la guerra en una parte de una región llamada el Donbass, que es cerca de la frontera con Rusia, y Rusia reclama que ellos tienen que proteger a los ciudadanos rusohablantes que viven en esta región y que requieren protección del país para que Ucrania no abuse de ellos. Uh-huh. Entonces, no es que la guerra sea nueva, esta guerra ya tiene desde hace 4 años, solo que no se había hablado tanto hasta ahora que Rusia ha puesto tantas tropas en posición para una invasión. 100,000 elementos se dice que tiene a las afueras o ahí en las fronteras con Ucrania. Estamos platicando con Yair Brenis, mexicano que vive en Kiev, en Ucrania. Yair, ¿hay una comunidad importante de mexicanos, de latinoamericanos en aquella nación?
Pues latinoamericanos hay bastantes. Hay muchos ecuatorianos que vienen a estudiar acá. Uh-huh. Hay cubanos que vinieron durante la etapa de la Unión Soviética. Había un programa de intercambio. Mexicanos, cuando yo llegué hace 8 años, había 21 mexicanos en toda Ucrania. Ahora hay contabilizados registrados, de acuerdo a la embajada, más de 100 o 200. Uh-huh. Y no registrados, ha de haber un total de entre 500 o 700. ¿Qué hacen los mexicanos allá? Pues mira, muchos se dedican a ser turistas, uh-huh. Muchos se quedan de ilegales. Ucrania no tiene una política muy estricta en cuanto a quedarse ilegalmente, entonces muchos prefieren quedarse ilegalmente porque les gusta el país. Otros trabajan en diferentes cosas, dan clases de baile, dan clases de español o de inglés. Y bueno, pues, pero la mayoría son turistas. ¿El idioma no es una barrera para poderte quedar en un país tan diferente? Vaya, uno va a cualquier otra nación y tiene sus diferencias, pero en muchas ocasiones el idioma ayuda, la comida ayuda, vaya, ese tipo de cosas. Pero Ucrania, estando del otro lado del mundo, ¿no es muy complicado ya ir? Cuando yo llegué era más complicado, ¿sabes? La gente casi no hablaba inglés, principalmente aquí en Kiev. Uh-huh. Y bueno, en las ciudades aledañas, pero bueno, en los últimos 8 años Ucrania es un país completamente diferente al que yo llegué. Se ha despegado mucho de esta sombra de la Unión Soviética. ¿Se ha occidentalizado más? Muchísimo. Ahora la mayoría de los jóvenes hablan inglés. Yo en todos los trabajos que he tenido, mis jefes hablan inglés, las empresas son internacionales y hay un gran desarrollo de IT aquí. Muchos de los ingenieros se van a Estados Unidos porque son muy buenos. Y también, bueno, grandes empresas contratan a mucha gente de aquí porque son muy buenos en IT. Y la vida en estos días, veíamos lo que decidió el gobierno norteamericano hace un par de días, hace 48 horas, la salida de su personal diplomático no esencial de Ucrania. ¿Ha cambiado las cosas en cuestión de ir al supermercado y encontrar alimentos y todo eso? ¿Hay compras de pánico? ¿Qué se está viviendo ahorita? Pues mira, hasta el momento es una calma tensa, muy tensa. Esperamos, o la mayoría de la gente espera que no pase nada. Como te comento, esto ya tiene 8 años, no es de ahora, y cada año hay una escalada de tensión. Uh-huh. Nunca como la de ahora, pero cada año la hay. Empiezo a ver menos gente en la calle, eso sí es algo que empiezo a notar. Aún no hay compras de pánico. Lo que sí hay es que entre la comunidad de extranjeros, que bueno, es entre la que más nos comunicamos, ya sea con extranjeros de Europa, de Asia o de América, muchos están haciendo ya planes para irse, especialmente después de lo que pasó con la Embajada de Estados Unidos. Los residentes de Gran Bretaña y de Estados Unidos ya están haciendo planes para irse definitivamente. Y bueno, otras personas, pues como yo, estamos esperando a ver cómo evoluciona. Pero bueno, ya tenemos planes para saber, en caso de que pase a mayores, ver a dónde podemos movernos. De hecho, hoy se tuvo una junta con la Embajada de México. Ay, ¿qué les dijeron? Convocó a los mexicanos. Bueno, nos dijeron sobre los planes que podrían tener en caso de que algo sucediera, cuáles son las opciones, las recomendaciones de tener una maleta, los documentos. Ellos dicen que sí, bueno, dependiendo de dónde, si llega a haber una invasión, la primera etapa sería mover a los mexicanos que están en esa parte a áreas más seguras, como la parte de Kiev o la parte del Lviv, que es cerca de la frontera con Polonia, uh-huh. Y ya después ver si podríamos salir por vía terrestre o por vía aérea. ¿La reunión fue convocada directamente por la Embajada Mexicana para los mexicanos que viven allá? Así es. Vaya, y lo que nos comentas es, ¿ya hay contacto? ¿Ya hay una alternativa por si, por desgracia, pudiera elevarse esta tensión? ¿Y cuáles serían las decisiones que podrías tú tomar en caso muy personal, Yair? Pues mira, yo decidí desde la semana anterior platicar con la empresa y, bueno, dejar clara mi situación en caso de que llegue a haber una extrema necesidad. Yo amo mucho este país, como decía una amiga en otra entrevista, en este país hemos hecho nuestra vida está aquí, entonces es muy difícil dejarlo. Solo en caso de extrema necesidad yo me iría. Yo ya he hablado con la empresa, afortunadamente los mexicanos no necesitamos visa para la zona Schengen, para cualquier parte de Europa, o incluso otros países como Rumania, Moldavia, podríamos salir. Entonces, mi idea es ir a Polonia, que tengo amigos ahí, España o tal vez Moldavia, en caso de que sea necesario. Lo más viable es por vía terrestre, porque muchos aviones dejarían
de circular por el espacio aéreo ucraniano. Entonces lo más recomendable sería hacerlo por vía terrestre, pero en mi caso es únicamente hasta que yo vea que realmente hay como una escalada muy fuerte. ¿El grueso de la población se encontraría, en este caso de los mexicanos, se encontrarían en Kiev o hay alguna otra ciudad de importancia donde también tendría que haber esta evacuación? Pues la verdad es que están esparcidos por toda Ucrania, ¿sabes? La mayoría están en Kiev, pero hay otra ciudad muy importante que se llama Lviv, donde hay bastantes. Hay en Kharkov, que esos son los que están más cerca a la zona conflictiva. En Odessa hay también muchos. Entonces, y es un poco era algo que decía la embajada, que pues, realmente están esparcidos por toda Ucrania. Pues Yair, vamos a estar muy al pendiente y esperando que las cosas pues no cambien en el estatus, muy atentos a lo que se diga desde, por supuesto, Estados Unidos, las decisiones que tome el propio Vladimir Putin y bueno, pues con el mejor de los deseos y cualquier cosa que necesites, aquí estamos, te enviamos las mejores de las vibras y cuídate mucho, Yair, y gracias por estos minutos y nos ayudas mucho a contextualizar esto que luego lo vemos tan lejano y una cosa así como pues que no le tomamos mucho interés, pues sin duda es delicado lo que está ocurriendo con esta tensión entre ambas naciones que involucran, en este caso, Ucrania, entre Rusia y Estados Unidos. Yair, gracias, cuídate mucho, muy buenas noches, abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Qué tal para la reflexión, no? Yair Brenis, mexicano, avecinado allá en Ucrania. Vamos a la pausa, las 8:42, es breve, yo regreso. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.